Hola a todos, mi nombre es Jorge Ramírez, soy ginecólogo del Grupo de Medicina Fetal y este es nuestro podcast Hablemos de Mujeres. Hoy tenemos un tema buenísimo, un tema que nos lo han pedido mucho nuestras pacientes y tenemos una invitada muy especial. Es una invitada que trabaja con nosotros hace mucho tiempo y la doctora Eliana Ramírez Vélez es una pediatra muy reconocida en la ciudad de Medellín. Trabaja aquí en medicina fetal y tiene una muy vasta experiencia en el manejo de bebés, de niños, de adolescentes. Así que con ella vamos a disfrutar de un tema que es viajar con bebés en nuestras vacaciones. Estamos en noviembre del 2025 y este es nuestro podcast del día de hoy. Eliana, bienvenida a nuestro podcast. Jorge, gracias por invitarme. Aquí estamos pues para hablar con todo nuestro público sobre viajar con los niños, que es tan importante y se vuelve una unión de las familias, pero también para muchas familias se les vuelve un problema, se les vuelve una complicación en un tema que es relativamente fácil y que generaría tan buenas conexiones, aprovechando en este momento de la vida que nos mantenemos tan conectados con otras cosas y necesitamos desconectarnos en familia. Tengo dos hijas hermosas, maravillosas, pero ya grandes, de 27 y 29 años. Ya quisiera yo tener los tipsitos de los que vas a hablar para haber viajado con ellas cuando salíamos en esas vacaciones en el carro largas a la costa que hacíamos en la ciudad de Medellín hace muchos años. Hoy en día casi siempre nos vamos en avión, pero en aquella época hacíamos unos paseos larguísimos de 12, 14 horas en un avión con dos niñas atrás. Y cada rato pensábamos nosotros, ¿qué hacer para el mareo de estos bebés? Me decía mi esposa, ¿qué llevamos? Y yo soy médico ginecólogo y no se me ocurría muchas cosas de las que yo quería que hablemos. Hoy específicamente vamos a hablar de esas vacaciones con los bebés pequeños, como que sean como lactantes, Sí, Eliana. yo creo que hasta que vayan hasta los 2 añitos, ya después si hay muchas preguntas, ampliaremos después en otro podcast los temas que todas las mamás quieran o los papás quieran tener. Pero empecemos desde el principio. Y esta es una pregunta que nos hacen mucho nuestras pacientes. Tengo mi bebé, muchas de ellas viajan al exterior o tienen su bebé en otra ciudad. Y me, doctor, ¿cuándo me puedo traer el bebé? ¿Cuándo puedo viajar con el bebé? ¿Cuándo puedo salir a vacaciones con el bebé? ¿Cuándo me lo puedo llevar aquí cerquita a uno de los sitios cercanos de la ciudad de Medellín, a Llano Grande, a Santa Fe de Antioquia, que son climas fríos, climas calientes? Eliana, ¿cuándo puede uno sacar el bebé de su casa para salir a pasear? Bueno, entonces primero, ¿cuándo se viaja con un niño en avión? Teóricamente los niños podrían montar en avión desde el principio. En la mayoría de las aerolíneas dicen que como mínimo que tengan 7 o 14 días de haber nacido, a no ser que sean prematuros. Paciente prematuro sí necesita un permiso más especial y se puede decir que hasta que tengan las 44 semanas postconcepcionales, es decir, que hayan pasado ya casi que el mes de haber nacido Entonces lo para ideal montar en sería un avión. mes o Yo, 15 días. exactamente, pero por ejemplo cuando las pacientes, los niños nacen en el exterior y se quieren regresar otra vez a su ciudad natal, muchas veces viajan en los primeros 14 días, pero siempre con el aval del pediatra que el niño esté bien, es decir, que no vaya a tener en ese momento oxígeno, que el niño no tenga una infección respiratoria y que el niño esté en la parte postnatal absolutamente adecuada. Ojalá las aerolíneas tuvieran un sitio específico para bebés, porque cuando uno está viajando y le toca un bebé al lado y llora todo el vuelo, es lo peor que le puede pasar a uno. Perdón, yo también tuve bebés, pero eso es horrible, Eliana. Pero sabes qué, mírame, en estos días vi algo muy especial en redes sociales, porque yo también veo redes sociales, y había una familia que había viajado con su bebé en ese momento en el avión. Y la señora repartió unas tarjeticas con unos dulces, Ah, qué porque le bonito. decía a todo el mundo que iba a viajar con su bebé, que posiblemente su bebé iba a llorar, que es lo normal, porque es que el adulto somos nosotros, los niños son los niños, y cuando uno viaja en un avión está expuesto a todo. Entonces fue muy especial. Yo creo que pues para mí es que yo tengo una tolerancia al ruido Claro, absolutamente, eres pediatra, eres pediatra. completamente, ya la he tenido pues toda la vida. Pero bueno, otras cosas importantes con el avión, cuando los niños, cuando se despegue el avión, como son niños pequeños
y no hacen como la forma que nosotros nos defendemos para que Por no se eso nos debe ser que tapen los lloran, oídos. porque se les debe tapar el oído. Exactamente. Entonces los niños deben estar, en caso de que sean lactantes y estén con seno materno, deben estar chupando el seno de la mamá. En el momento de despegar En el el momento avión. de despegar y en el Perfecto. momento de aterrizar. Ok. En otros niños más grandecitos, pero como no es el tema, pero en niños más grandes ya uno podría manejar un chicle, pues digámoslo así, sin azúcar, o que los niños hagan movimientos como para que no se les tape los oídos. Yo a las mamás siempre les digo que en el morral que van a viajar con el bebé, siempre deben llevar ahí algún medicamento para el dolor. Puede ser acetaminofén o puede ser paracetamol, cualquiera de los dos en el morral, y goticas para los oídos en caso tal de que un lactante de 1 año tenga una gripa y le dé un dolor de oído, pueda la mamá socorrerlo en ese momento. Eliana, ¿es factible? Pues algunas veces nosotros sabemos que los antihistamínicos pues sirven como para estas congestiones nasales de los niños, pero se recomienda que uno le dé un antihistamínico, que son unos medicamentos que además de descongestionar un poquito la nariz, producen un poquito de sueño a los bebés antes de montarse al avión. En bebés tan pequeños, menores de 6 meses, la recomendación es ningún medicamento. Sí. En niños, lo que está aceptado para medicamentos como tipo antihistamínicos, que tienen un poquitico más de acción sobre el sistema nervioso central, es decir, sobre la cabecita, entonces los niños se pueden dormir como efecto colateral del medicamento. Si nos vamos a hacer muy pragmáticos, sería que tendrían que ser niños mayores de 2 años, pero uno como pediatra, cuando conoce sus pacientes, muchas veces les recomienda algunos medicamentos para que estén un poquitico más tranquilos. Ahí hay muchos nombres que las mamás, me imagino que y los papás los han oído en las farmacias o de boca a boca, hasta del mismo pediatra. Hay presentaciones, en Colombia hay una que es el dimenidrato, que se consigue en presentación de jarabe. Entonces es más fácil que darlo en pastillas. Existen pues los nombres comerciales, que no sé si se pueden decir acá, Sí, claro. que son el Dramamine. No tenemos ningún Ningún contrato con nadie. El Dramamine, el Mareol, que también es un antihistamínico, y el otro que es el que les estaba diciendo, que es en jarabe, que es el más barato de todos, que es el Paseador. Ok, pero eso pues está muy bien en avión, pero cuando viajamos en carro, muchos de los niños se marean y vomitan y nos vuelven un desastre el carro. Entonces, muy importante. Uno es que el papá no puede estar o la mamá no puede estar corriendo en un carro, porque cuando las velocidades son altas, la posibilidad es mayor de marearse. Segundo, que los niños hayan comido algo liviano, no que les metas una super comida y luego los montes al carro. En niños siempre, pues ellos deben ir en una silla que es, pues según la edad y según la condición del bebé. Por ejemplo, cuando son lactantes menores de 9 kilos y normalmente menores de 9 meses, deben estar mirando hacia atrás. Eso es muy importante. ¿Cómo poner la silla en el carro según la edad del bebé? Claro, y por ejemplo la silla es tan importante que casi que al salir de la clínica, cuando nacen los recién nacidos, se deberían ir en su silla. Que eso es algo que es obligación absoluta. Aquí en la clínica tenemos eso, pues tienen que salir en su silla. Entonces, ¿y en brazos? Y en brazos, no, imposible. Primero que todo, es que eso es muy inseguro. Muy inseguro. En el momento, de los mayores accidentes ocurren cuando las madres llevan los bebés en brazos. Claro, aquí porque no tenemos las superautopistas como en Estados Unidos, esas freeway, pero allá los accidentes, allá es casi que no te dejan sacar el niño de la clínica si no ven la silla bien puesta en tu carro. Así es. Entonces en los primeros 9 meses, mirando hacia atrás. Mirando hacia atrás. La silla en el puesto de atrás, ojalá en el punto contralateral al conductor. Así es. Y la mamá ahí se puede estar al lado como para irlo mirando con su cinturón de seguridad la mamá. Ya. Entonces normalmente ahí lo está uno mirando. ¿Qué hace uno? Puede hacer pausas si lo ve un poquitico. Normalmente los niños más pequeños son más fáciles de manejar en carretera. Los niños más grandes es más difícil porque hay que tenerles mucho más entretenimiento. Por ejemplo, en niños, los más grandecitos no se les puede colocar pantallas porque eso también aumenta el mareo. Ya. Y eso también es muy familiar. Uno a veces les pregunta a los papás, ¿vos te mareabas en el carro? Y eso
pasaba igual con los niños. Dando la vuelta a manzana. Así es, boleando un pocho, como se dice. Así es. Entonces, normalmente, si le vamos a dar algún medicamento, por ejemplo, nos vamos para el típico paseo a la costa, entonces normalmente puede ser 20 minuticos antes de montarlo al carro. Y uno lo podría repetir por ahí cada 6 o cada 8 horas. La dosis sí se la dejo a cada pediatra tratante, claro, porque cada perfecto. uno maneja sus pacientes y sus niños. Pero eso es importante. Y la comida liviana. Y en caso tal de que uno lo vea con irritabilidad, como con algún mareíto, que se sienta como incómodo, para despacio. Es decir, hay que viajar sin afán. Perfecto. Eliana, entonces nos montamos en el carro y nos fuimos todos para la costa. Para la costa. Y arrancamos en la costa. Y llegamos allá y la plaga, el zancudero. Ah, sí. Llegamos Entonces, ¿qué hacemos? A un recién nacido nosotros le podemos echar repelente. Entonces, los repelentes solamente se utilizan a partir de los 2 meses. Algunos dicen que hasta los 3 meses. Por debajo de los 2 o 3 meses se utilizan lo tradicional, mosquiteros, camisas de manga larga, los toldillos que anteriormente las abuelas las usábamos tanto en las camitas de los niños antes, de los famosos colechos de ahora o de los Moisés. En eso, en las fincas, hay que utilizar el famoso mosquitero. Y otra característica es la ropita como de manga larga. A partir de los 2 o 3 meses vamos a utilizar los repelentes. Hay muchos repelentes para los niños, de acuerdo a las zonas. Eso es importante. Entonces nosotros tenemos repelentes de varios tipos. Yo que soy obstetra manejo pues unos tipos de repelentes para las... Que normalmente son los mismos de los niños. Ahora que cuando hubo estas epidemias de Zika, de dengue y todo eso, salieron ya estudios que en las embarazadas, por ejemplo, nosotros podemos usar cualquier tipo de repelente ya. Claro, es que dependiendo de la zona, si ya uno, lo que pasa es que uno no se va a exponer a no ser que uno viva. Por ejemplo, si hay zonas donde hay altos niveles de, pues que te puede picar zancudos o algo, o mosquitos que pueden transmitir el Zika, el chikungunya o el dengue, se utilizan de mayor, digámoslo así, ¿cómo se diría eso? Repelente, sí, digámoslo así, como mayor cobertura. Entonces, pero normalmente los que utilizamos son los DET. DET, sí. ¿Qué les puedo decir de nombres comerciales? Uno puede conseguir Autan, que es muy bueno. No pique, se puede utilizar no pique, se puede utilizar sin pic. Y ya cuando son zonas especiales, pues algunos dicen para la zona especial, por ejemplo, para el Amazonas, o para zonas especiales. Eso es de citronela, los de citronela. Los de citronela, lo que pasa es que el hecho de que sea orgánico no quiere decir que sea hipoalergénico. Entonces acuérdense que todo lo que sea orgánico, que ahora tenemos mucho estas palabras que las oímos todo el tiempo con las pacientes y con las familias que tratamos, que yo quiero algo más orgánico, algo que no tenga disruptores, pero el hecho de que sea orgánico no puede creer que no le vaya a dar alguna reacción alérgica. Importante en los repelentes es que cuando tú apliques la loción del repelente, aplícatela primero sobre tus manos, porque si tú le aplicas con desespero al bebé, muchas veces le vas a caer en los ojos, y evitar zonas como son, por ejemplo, las mucosas, no se debe aplicar el repelente. ¿Listo? Y siempre, obviamente, el repelente, y cuando utilizamos el bloqueador solar, primero utilizamos el bloqueador y encima el repelente. Esa es la siguiente pregunta. Entonces ya llegamos, nos echamos el repelente, nos acostamos a dormir porque casi llegábamos por la noche. Cansados. Al otro día por la mañana todos para el mar. Todos para el mar. Y entonces nos echaban repelente, entonces nos echaban el antisolar, factor 100, que protectores, que pantallas. Entonces al recién nacido también le podemos poner todo eso. Entonces, al recién nacido no se le coloca ningún protector solar hasta que no cumpla 6 meses. 6 meses. A no ser que nos vamos a ir a un lugar que es imposible manejar la sombra, que eso sería muy difícil. Pero obviamente desde el principio podemos utilizar toda la ropa que venden en varias partes. Tenemos líneas colombianas que muchas veces por Instagram se pueden conseguir la ropa que tienen factores de protección solar, y también por Amazon, pues a elección de todas las familias. ¿Qué es lo importante con esa ropa? Que tenga siempre protección, por ejemplo, el gorrito, la camisa de manga larga,
Listo. Ya. Obviamente el tipcito de los pañales, pues obviamente para piscina o para mar, para que los pañales no se Inflen. vuelvan inflados y no terminemos con el bebé pues con esos pañales súper inflados. A partir de los 6 meses, pongámoslo como dicen todos los protectores, pero yo tengo excepciones que hay pacientes que a los 4 les pongo el protector solar. Utilizamos el protector solar, que lo ideal es que sean factores de protección altos, por encima de 30, digamos lo que a mí me gusta, 50. Normalmente utilizamos todos estos protectores que sean hipoalergénicos para pieles sensibles. Algunos tienen más predilección por esos que tienen dióxido de titanio, óxido de zinc, que son minerales, entonces dan buena protección y menos reacciones alérgicas. Perfecto. Eliana, le echamos el antisolar, pero resulta que mi hija pequeñita es una rubia, pues pálida, y se me insolaba cada rato. ¿Qué me recomendás o qué le recomendamos a una mamá donde salen esos niños y por la noche son rojos, todos Bueno. insolados? Entonces voy a hacer le unos decimos? tipsitos primero del bloqueador solar. Primero, hay que utilizarlo o hay que usarlo 20 minutos antes de la exposición al sol. Tratar de todas maneras evitar la exposición más O fuerte. sea, que se lo pongan en la habitación. En la habitación. No en la y playa. que se aguanten los 20 minuticos. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la forma de que se absorba el bloqueador okay. solar. Listo. Lo otro, cuando estamos en momentos de piscina, sudor, y que estamos entrando y saliendo del mar o de la playa, pues de toda la parte del agua, tenemos que repetir la aplicación por ahí cada 2 o 3 horas. Listo. Cuando son protectores solares, a mí me gusta más en presentación de crema, porque con eso tú puedes esparcirlo por toda la piel. Loción. Más que la loción. La loción pasa lo mismo, primero en tus manos y luego aplicarlo. Dicen que la loción la aplicas hasta que la piel se vea completamente brillante. Okay. Y el protector solar en crema vas a hacer así como en forma sencilla, 2 o 3 cucharaditas. Cucharaditas es la cucharadita de dulce, de postre. Ya. Y te lo aplicas en las palmas de las manos de la mamá. En todo el cuerpo le vas a aplicar esas 2 o 3 cucharaditas, es decir, que tiene que ser bien aplicado. Listo. Y en la carita, media cucharadita, que siempre cojamos zonas que son cara, orejas, cuello, el dorso y la planta de los pies. Y las manos, porque los niños van en los coches, no le aplican bloqueador solar y se queman las manitos. Mejor dicho, bueno, con estas instrucciones ya puedes tener pues súper buenas para aplicar. Y llevamos media hora hablando de antisolares solamente. ¿Cómo te parece? La cremita que le recomiendo es todo lo que tenga aloe vera. El aloe vera es refrescante. Obviamente, la insolación, cuando están insolados. Se nos ponen rojos. Pero eso también es culpa del adulto, porque es que uno es el que está. Hay veces se van porque ellos es imposible. Entonces, pero es importante el aloe vera como para refrescar. Y uno sí les puede dar por la noche de pronto un acetaminofén o un ibuprofeno para que descansen. Hace muchos años usábamos baños coloidales. También, o la leche de magnesia Philips, que no ha pasado de moda. Con maicena. Con maicena, porque eso es refrescante. Eso es refrescante, que eran los famosos baños coloidales. Así es, refrescante. Perfecto. Y ya con eso los niños van durmiendo y van muriendo porque eso duele mucho. Los antihistamínicos no ayudan un poquito. No, porque eso no produce prurito ni rascado, sino que es solamente el eritema solar, es decir, lo rojo que nos pone el sol. Listo, muy bien. Entonces ya al niño le echamos el antisolar, ya se nos insoló y empieza a tomar agua del hielo, de la paleta, de no sé qué, y preciso, le da diarrea, que es típico. Le da diarrea en la costa al bebé. ¿Qué hacemos con pues me imagino que ya son bebés lactantes? A uno generalmente los niños que son muy recién nacidos y uno sale con ellos, los protege tanto que no les pasa nada. Pero a los lactantes que son más sueltecitos y están más expuestos a contaminación por vía oral, pues no es raro que les dé diarrea en estas zonas de la costa. Dame unos tipsitos qué hacer de una mamá cuando el bebé empiece con diarrea y vómito. Sí, lo más importante entonces, cuando vamos a zonas que uno dice, en esta zona está difícil la parte del acueducto, yo creo que es bueno manejar todo lo que sea agua embotellada, sin ser muy estrictos porque se va a tomar el agua del mar, el agua de la piscina, que es imposible, pero al menos esa parte. Y tratar de utilizar todos los alimentos que sean más bien como fritos, digámoslo así, o bien cocinados. Ya. Cuando empiezan con diarrea, pues las diarreas pueden ser o cambio de alimentación, le dio algo gastrointestinal o por el consumo de alguna agüita contaminada.
Siempre lo más importante con las diarreas es la hidratación. Es decir, siempre mantener suero. Si nos vamos a ir a una parte en Colombia donde conseguimos fácilmente los sueros de hidratación, pues se va a la farmacia y se compra. Normalmente es por encima de 60, que sean pues que siempre tengan el numerito por encima de 60, que nos va a dar la hidratación adecuada. Y yo siempre les empaco un botiquín a las pacientes, ya sea cuando viajan a Colombia, en Colombia o cuando viajan al exterior. Por si de pronto me llaman, les puede ayudar porque muchas veces estamos en lugares que el acceso a un servicio de salud puede ser a 40 minutos. Entonces, uno siempre debe llevar probióticos. Los Esto es lo probióticos del son muy botiquín. buenos. Yo quería que El botiquín, dejáramos yo eso voy a dejar el después. linkcito Eso, ahorita también de los eso. medicamentos que Pero recomiendo. pongamos aquí todos los Escenarios. que Entonces, nos puede pasar. Entonces, el niño que le dio diarrea, entonces ya uno empieza con hidratarlo. la hidratación, con un cambio de la dieta, tratar de utilizar una dieta que les ayude más, como decimos acá, a amarrar ese popó. Es decir, mucho más guayaba, manzana, pera, sopitas que tengan plátano, guineo, que tengan salecita, porque eso nos ayuda a la hidratación, y empezarle probióticos si lo tenemos en el botiquín. Y mantenerlo hidratado. ¿Qué es mantenerlo hidratado? Que el niño orine, que los niños estén con lágrimas, que tengan saliva y que se vean en buenas condiciones. Perfecto. Entonces, esas son las partes Así iniciales. El rasponcito, la heridita. Ya uno lleva eso. también en ese botiquín cositas como básicas, siempre lleva una cremita, un alcohol o algo para lavar, que puede ser también el que encuentren en ese momento en la casa o en el hotel que tengan, pero siempre hay cremitas como para cicatrizar. Existe el Cicalfate, el Cicaplast, el Procicar, que son cuando tienen raspones. Cuando tienen ya herida como tal, uno no tiene que tapar las heridas, porque al tapar las heridas pasa que se ponen más húmedas, y la forma de que una herida, que no requiera pues obviamente suturar, se cicatrice es que la herida esté seca. Seca. Entonces ya maneja uno otro tipo de productos, hay unos que vienen en loción, hay uno que se llama Microdacin, que es muy bueno, y uno lo aplica y normalmente mantiene sequita la Eliana, herida. hay un salpullido, como decía mi mamá, Sí. un brote por calor de los lactantes y de los recién nacidos. Eso es muy común y normalmente es por debajo de los 2 años, que es el brote, la que nosotros llamamos miliaria, que es como un brotecito que tiene una característica como una ampollita, digámoslo así, como clarita, como con agüita, y es por el calor en las zonas que uno los protege o que por la temperatura. Ellos tratan de defenderse contra el calor. ¿Qué utilizamos? Yo todavía vuelvo a la moda vieja de la famosa maicenita con agua. Les digo a las mamás que hagan como una mascarillita, se lo pongan al bebé o al lactante, lo dejen actuar 2 o 3 minutos cuando lo vayan a bañar. La ropa debe ser muy fresca cuando viajemos. Eliana, bueno, nos enfocamos mucho en que vamos a salir a pasear a la costa a nivel del mar, pero también tenemos paseos a las montañas. Y entonces aquí tenemos montañas por encima de los 2.500 metros, o sitios o ciudades que están por encima de los 2.500 metros en esas alturas. Tenemos que tener algún cuidado con esos bebés. Entonces, la recomendación es que niños, ojalá, pero eso no pasa en el día a día porque ya cada vez salimos más con los niños a vacaciones o a viajar o a hacer todos esos sueños vacacionales con nuestros hijos. Por debajo de los 2 años no es muy recomendable, pero pueden viajar. Pueden viajar a zonas que sean por encima de los 2.500 metros o 3.000 metros. ¿Cuál es la recomendación? Primero que todo, que no se debe subir de metros de un momento a otro. Es decir, tiene que haber estaciones. Tienes que ir subiendo de a 500 metros casi que cada día. En estos lactantes, pues en estos lactantes o niños. Siempre estar vigilantes a cualquier signo de mal de montaña, que los males de montaña son cuando se ponen o muy irritables los niños o pueden empezar a tener vómitos. En niños mayores hablan de dolores de cabeza, que es lo que nosotros pues decimos como la cefalea, o son niños que empiezan a tener un poquitico, digámoslo así, de dificultad respiratoria, pero eso son cuando ya estamos diciendo alturas mucho mayores. Existen medicamentos, pero esos son solamente a criterios del pediatra. Y lo otro es muy buena hidratación, evitar las comidas con azúcar. Claro que uno por debajo de los 2 años, la recomendación es 0 azúcar. Entonces, normalmente estos niños no están ingiriendo azúcar, pero pueden viajar a todas partes. Sí. Eliana, otra cosa importante, están muy expuestos
a picaduras por artrópodos, ¿cierto? Entonces, una picadura de zancudo, pues lo importante es que no se infecte. En estos paseos, nosotros dejamos los bebés caminando y estamos muy expuestos a que un bebecito de estos, un lactante, que son los que están caminando solos más frecuentemente, se nos pueda estar expuesto a una picadura por un artrópodo, por una araña o por un alacrán. ¿Qué le recomendás a los papás que debamos hacer inmediatamente cuando tengamos un evento de estos? Bueno, entonces primero hay que hacer prevención. Obviamente cuando uno va a acostar el lactante o va a acostar a su bebé, tiene que ver cómo está el espacio y cómo está el lugar y que dentro de la cuna no haya ningún animalito. Entonces la prevención es fundamental. Y segundo, en caso tal, siempre en el botiquín, que vamos a dejar posiblemente el link con el formulario de los medicamentos que podemos tener a la mano, siempre va a haber un antihistamínico. Es decir, en la mayoría de los las antihistamínicos, picaduras, para que ellas sepan, son antialérgicos. Son antialérgicos. Pongámosles así como el nombre básico. Antialérgicos. Nos sirve hasta para cuando nos metemos al mar y nos picó la famosa guamala. Listo, que hasta nos sirve también. Sí. Entonces los antihistamínicos nos salvan, sobre todo cuando son animalitos que podemos como al menos identificar. Cuando eso ya, entonces el antihistamínico, de acuerdo al peso y a la edad del paciente, ya uno llama a su pediatra de cabecera y con el tener el antialérgico en la mano ya uno se puede defender. Mientras que pasa algo. Hay una cosa muy sencilla que es el famoso Big Vaporub, que lo hemos utilizado toda la vida para las picaduras. Si no tenemos nada a la mano, también ayuda mucho para desinflamar y evita el rascado, porque eso tiene mentol y todo lo mentol evita el rascado. Ya cuando son otro tipo de animales, que tampoco es el podcast para eso, pero siempre hay que identificar qué animal fue y si toca agarrarlo, se agarra, por si de pronto hay que ir al centro de salud. ¿Y cuáles serían como esos signos de alarma que uno diga, no, vámonos por un hospital ya? Bueno, importante es que el niño esté con dificultad para respirar. ¿Qué es dificultad para respirar? Lo estamos viendo o con tos persistente que no tenía, o que se empieza a poner moradito, digámoslo así, o que se hinche muy grande, sobre todo en la zona que podríamos decir que es la zona más grave, que es la vía aérea, la vía oral. Es decir, que se le hinchen los labios, que se le hinche la lengua, porque es una reacción alérgica más severa. Mejor buscar Así es. O que el bebé empiece a vomitar persistentemente, que es un vómito persistente más de 5 o 6 veces en una hora. Bueno, también viajamos a sitios especiales que generalmente le dicen a uno que debe tener unas vacunas cuando uno va a viajar a algunos sitios. Por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla para los adultos. ¿Tú recomiendas que estos bebés tengan alguna vacuna o tengan algún esquema ya completo de vacunación cuando uno los va a llevar a viajar o no es necesario? Sí, de acuerdo al lugar donde se viaja, se requiere evaluar la parte de la vacunación. Afortunadamente, nuestro plan de vacunación es un plan muy amplio, digámoslo así. Y estamos en un país tropical, que los países tropicales tenemos muchas vacunas que ya las tenemos los pacientes de nosotros. Es ejemplo, fiebre amarilla se está colocando, a partir del año se le coloca ya fiebre amarilla a todos los niños en Colombia. Tenemos ya una vacuna de dengue, pero esa vacuna está aprobada a partir de los 4 años, que son 2 dosis de vacuna de dengue. También tenemos, por ejemplo, cuando salimos a Centroamérica, exigen vacunación de fiebre amarilla, la mayoría de los niños de nosotros lo tienen. Y esquemas ya específicos sería, por ejemplo, averiguar. Por ejemplo, hay veces tenemos que en Japón se pide algunas para encefalitis japonesa. Dependiendo del país, es bueno averiguar, porque muchas veces lo dicen, no vino vacunado, ¿qué pasó? Y el riesgo. Pero afortunadamente nuestro plan de vacunación es amplio y cubre buenas enfermedades infecciosas. ¿Puedo hacer un paréntesis? Cuenta. Que es una pregunta que me hacen a mí de obstetra frecuentemente. Doctor, ¿y entonces yo cuándo puedo sacar el bebé al público en general? Cuando nace el bebé, pero no de paseo, sino que ya pueda estar expuesto a la sociedad. Esa es una pregunta muy importante y ahorita hemos tenido varios casos de tosferina. Y ahorita se acabó de adelantar la vacuna de embarazo de tosferina para las 20 semanas. Sí. Y tenemos también que ya la vacuna de tosferina se aprobó adelantarla a las 6 semanas, es decir, al mes y medio. ¿Por qué? Porque los casos... En la etapa neonatal prácticamente. En la etapa neonatal, porque se han aumentado los casos de tosferina. En Colombia hace 20 años
era muy raro ver un caso de tosferina No, y no neonatal. había la famosa vacunación capullo, Ajá. que es toda la familia alrededor. Todo el mundo me dice, ay, pero si mi abuela no se quiso vacunar. Yo le dije, si la abuela tiene 95 años y no se puede vacunar, es por el riesgo de la abuela, pues obviamente puede conocer al bebé, pero en ese momento que la abuela tenga manitos lavadas y tapabocas, pero lo puede cargar, es la Ok. abuela. Perfecto. ¿A quién deja uno? ¿Cuándo sale uno? Yo normalmente ya los dejo tener una vida un poquitico más abierta a partir de los 8 días de la vacunación de tosferina, sin tampoco relajarnos del todo, pero tampoco nos podemos quedar encerrados toda la vida y el sistema inmunológico también necesita que lo reten para formar anticuerpos. Okay. Entonces, pero eso ahorita es importante, eso de tosferina, porque ya a la semana sexta ya los podemos vacunar. Yo creo que hemos tenido unos tips muy importantes de viaje para el manejo de nuestros bebés. No sé si quieras comentar algo adicional acerca de la alimentación o de las En rutinas de cuanto, viaje. yo siempre, entre uno, como digo yo, viajar ligero en todos los sentidos de la vida. Y uno con los niños también tiene que viajar ligero, porque si no, no vuelve a salir con ellos. Tiene que quitarse las complicaciones. Tiene que No, pues claro. salir muy Teníamos tranquilo. una camioneta y llenábamos las cosas y no Exactamente. nos daba Hasta, por abasto. ejemplo, la silla, los coches, no tiene que llevarse el coche más exagerado para poder viajar con ellos, un coche cómodo, que quepa en todos los carros que uno pueda alquilar o en cualquier maleta de carro, que uno lo pueda montar en cualquier avión y que sea fácil. Lo otro, adaptarse al lugar que uno va. Si uno es muy estricto con la alimentación, entonces siga unos horarios relativamente parecidos a los que venía. Siempre cuando los niños, sobre todo los lactantes y en los primeros 2 años viajan, esa primera noche para ellos es durita. Entonces uno sabe tener paciencia, que sabe que esa noche que ellos duermen en un lugar extraño, se vuelven más irritables, pero se van adaptando. Y también depende uno como mamá o papá, cómo maneje la tranquilidad. Adaptarse a la comida de los hoteles. La mayoría de los hoteles recibe bebés desde los 6 o 7 meses o desde antes. Entonces tienen comidas para los recién nacidos y para los niños grandes, digámoslo así. El recién nacido cuando lacta es muy fácil de viajar. La mamá está con el seno todo el tiempo y viaja con su tetero incorporado. Y ya para terminar, hablemos cómo manejar ese jet lag. Súper buena pregunta porque todos los días las mamás y los papás nos desplazamos con los hijos, ya sea a través del océano para un lado y para el otro. En cuanto al jet lag, cuando llegamos al lugar donde nos adelantamos, pongamos acá fácilmente Europa, ¿qué hacemos? Primero que todo le vamos mostrando que existe el día y que existe la noche, es decir, que salió el sol. Importante que los niños vean la luz del sol. Eso activa porque más o menos nos vamos adaptando. Los niños se adaptan más fácil que los adultos al jet lag. Y ellos pueden dormir en cualquier momento. Si están en un coche, pueden dormir en cualquier momento. Y si es para el otro lado, pues obviamente pasa lo mismo. La ventaja es que estamos mostrándoles que llegó el día más rápido en un lado y al otro. La famosa melatonina que en algunos pacientes me preguntan mucho, no está, digámoslo así, aprobada, sino por encima de los 2 años. Pero yo en algunos pacientes la he usado, pacientes de toda confianza, a bajas dosis. No es fácil conseguir la melatonina en Colombia, yo la consiguen por Amazon o por algunas tiendas en Instagram, en jarabe o en gotas. O en gotas. ¿Qué es importante para el jet lag? La buena hidratación, la buena alimentación, irle mostrando a él que hay unas horas donde vamos a dormir y ir organizándole el horario lo más rápido posible. Ser también tranquilos, si el bebé está en el coche y quiso hacer una siesta, que se relajen, porque es que el bebé tiene la ventaja de dormir mientras que estamos conociendo el mundo. Muy bien. Doctora Eliana, muchas gracias por darnos todos estos tips tan importantes. Muchas gracias a ustedes. Este es nuestro podcast Hablemos de Mujeres. Medicina Fetal es quien lo hace, hecho por profesionales de la salud para que ustedes estén bien enteradas. Hasta luego. Gracias.